entraremos a la parte de índices. ¿Está bien? Bueno, en el tema de tasa, recordemos, era una fracción, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos profesionales hay en toda la población? Ese es un índice, ¿no es cierto? ¿Cuántos médicos hay en Iquitos? Se tiene que medir la cantidad de médicos sobre la población total, ¿no es cierto? Si hay un médico por cada 100, vamos a ver, es poco parece. Si hay 2, 3 médicos por cada 100, perfecto, estamos en una sociedad que parece que va a estar sana. ¿Está bien? Eso nos da la idea de tasas. Ahora vamos a ver el tema de índices. En el tema de índices también es un indicador, pero es un indicador que expresa cambios de una o más variables. Escuchen bien, ¿eh? Cambios de una o de más variables, pero con respecto al tiempo. Por ejemplo, ¿qué pasaba hace 10 años en este lugar con la variable quizás el tránsito? Ustedes se han dado cuenta, los que ya tienen alguna edad mayor, que para llegar de un sitio a otro, por ejemplo, en la ciudad de Lima, hace 20 años era más rápido, porque había menos parque automotor, ¿no es cierto? Había menos autos, entonces las calles estaban más vacías y más rápidamente yo llegaba desde el sur de Lima, de repente de Villa El Salvador, hasta norte de Lima, digamos, Comas, Caraballo. ¿Por qué? Como había menos autos, yo transitaba y rápidamente llegaba. Pero como ha ido aumentando la cantidad de carros, de autos, ahora me demoro más tiempo en llegar de un punto lejano a otro, por ejemplo, la capital del Perú. ¿Se dan cuenta? Entonces, el índice del parque automotor, de cómo han ido aumentando los carros, nos da la idea de que ahora las soluciones, por ejemplo, aplicando la estadística a la parte municipal, las soluciones que debe dar un alcalde de Lima es diferente a lo que se hacía hace unos 5, 10, 15, 20 años, ¿no es cierto? Muy bien. Por lo tanto, entonces los números índice son indicadores que nos hacen notar los cambios de una o de más de una variable, pero con respecto al tiempo, al cambio con respecto al tiempo. Muy bien, y tiene que ver con, por ejemplo, los precios, las cantidades en un periodo normal, digamos, consideremos un periodo normal el año 95, o el año 90, o el año 85, un periodo normal. ¿Y qué pasaría si ha habido cambios fortuitos? Quizás ha habido un terremoto, quizás ha habido un desastre en algún lugar, y compararemos con lo que pasaba en un periodo normal, tomado como base, con lo que pasa en un periodo nuevo, en donde quizás ha habido ciertas alteraciones que no estaban planificadas. Quizás hace un terremoto, un temblor. ¿Está bien? Muy bien. Eso es para saber qué cosas significan los índices. Ahora vamos a veremos que hay también índices simples. Índices simples es cuando se trabaja con una sola variable. Bueno, en este caso trabajaremos vamos a trabajar índice simple. ¿Está bien? Índice simple. Cuando hablamos de índice simple, nos referimos a una sola variable, que podría ser la variable precio, por ejemplo, podría ser la variable precio, donde si la variable es la variable precio, entonces podríamos poner lo siguiente: precio relativo, que es igual a el precio dado, el precio que queremos medir o indicar, entre el precio base que se toma como referencia. A ver, ¿cómo varía el precio de un pan?
el año 2000 a el año 2010. ¿Cómo varía el precio del combustible? Quizás de la gasolina, 84 octanos o más, octanaje, el año 80 a el año 2005. ¿Cómo ha variado? ¿Está bien? Tomando como base, como referencia, cierto año, ¿qué le diríamos que sea un año normal o año tomado como referencia? Año base. ¿Está bien? Y esa división es el precio relativo, es el índice de precios para ese artículo. Una sola variable, la variable precio de un solo artículo. Es un índice simple, pero quisiéramos notar que hay dos cosas que deberíamos tomar como condición. Para este índice simple vamos a trabajar primero índice de base fija. Y hay otro índice, para el mismo índice simple, índice de base móvil. Índice de base fija, índice de base móvil. A ver, cuando hablamos de índice de base fija, es que vamos a tomar un año base, un año como referencia, un año fijo. Por eso dice índice de base fija. Podríamos trabajar con lo que pasó el año 1995 y compararlo con lo que pasa el año 2010 o de repente otro año, ¿no? Pero tomando como base fija el 95, año 1995, ¿está bien? O quizás un año que se tome como referencia. A eso nos referimos cuando hablamos índice de base fija. ¿Está bien? Creo que se entendió. Muy bien. Y ahora, ¿qué pasaría si hablamos de índice de base móvil? Índice de base móvil. Índice de base móvil tiene que ver con el año anterior. ¿Qué índice de base móvil? El año anterior. O sea, si queremos averiguar lo que está pasando en el año 2000, compararemos con el año, ¿cuál? El 99. Si queremos averiguar lo que pasará el año 2003, nos referiremos al año 2002. Fíjense, siempre un año antes, ¿no es cierto? Si queremos averiguar lo que pasa en el año 2007, nos referiremos al año anterior. ¿Cuál? El 2006. Si queremos ya en el futuro o más adelante averiguar lo que pasará en el año 2050, nos referimos un año antes. ¿Cuál es el? 2049. ¿No es cierto? A eso nos referimos con índice de base móvil. Siempre se refiere al año anterior. Entonces ya nos damos cuenta, cuando hablamos de índice simple, que por ejemplo es precio, es un precio entre un precio base, tomado como referencia, cualquier año, hay dos formas. Uno que sea de base fija y otro de base móvil. Base fija, un año fijo, 95 quizás, y el año que nosotros elegimos, puede ser 2010, 2008, 2005, pero tomando siempre en forma fija, ¿quién? El año 95, o cualquier otro que se determine como tomado de referencia. Pero en cambio, cuando nos referimos a base móvil, cualquier año que nos referimos, tomaremos en cuenta ¿cuál? El año, justo el año anterior. ¿Está bien? ¿Se entendió? Perfecto. Muy bien, ahora hemos entendido entonces el tema de índice simple. Pero índice simple no es el único que hay. Y seguramente ustedes han oído mucho acerca de lo que voy a explicarles. El índice compuesto, el global, el de varias variables. Porque todo esto tiene que ver con ¿qué cosa? Con una sola variable, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaría si no hay una sola variable, sino que hay más variables? Vamos a ver, vamos a ahora explicar ya no índice simple. Ahora vamos a explicar índice compuesto. A ver, vamos a ver, la cosa cambia y ahora sí, notaremos que esto seguramente ustedes lo van a utilizar más. Índice compuesto. Bueno, el índice simple es sencillo de encontrar, es una división y basta con eso. Dividimos precio entre precio base y listo, se acabó. No hay problema. Pero en el compuesto la cosa es diferente, hay que
poquito más de numerito, un poquito más de calculadora. Esto tiene que ver con algo, cantidades globales, índice global. Cuando trabajamos con varias variables, ¿está bien? Varias variables. Por ejemplo, la canasta familiar, a ver, podría ser la canasta familiar. Claro, es sencillo cuando medimos cuánto ha cambiado el precio de la carne de res el año tal a este año, ¿no? El año 2000, el año 2009, 2010, 2015, la carne de res. O también podemos medir el kilogramo de pollo, cómo ha ido variando. O también la gasolina. O también cómo ha ido variando el dólar, ¿no? El dólar, la moneda extranjera. Ahora apareció el euro que compite, ¿no es cierto? Muy bien, pero ¿qué cosa es? Una sola variable. Pero cuando nos referimos a la canasta familiar, ya no es una sola variable, porque ustedes no comen siempre solamente pollo. También, seguramente van a ir al mercado y van a buscar por ahí papa. Pero no solamente van a comer papa, van a comer arroz. De repente no solamente arroz, van a quizás comer ensaladas, o quizás también algún tipo de bebidas gaseosas de repente, otros no. Entonces, la canasta familiar tiene que ver con muchas cosas, pero ¿solamente es comestible lo que usamos cada mes? No. También en ciertas oportunidades preferimos de repente zapatos, y es parte de la canasta familiar, ¿no? Y entonces, la canasta familiar tiene que ver sobre el consumo y tiene que ver con muchas variables. Ahora, ¿todos tienen igual ponderación? ¿Todo es lo mismo? Yo puedo comer en una semana de repente, como persona individual, 1 kilogramo de arroz. ¿Está bien? Otros más de repente, otros quizás menos, en una semana. ¿Ok? Pero yo podré comer 1 kilogramo de azúcar, no me hará mal. Seguramente en las ponderaciones, los pesos van a variar, ¿no es cierto? Que yo coma una cantidad de arroz, 1 kilogramo, no significa que yo coma en ese mismo tiempo una cantidad de un kilo de azúcar. Es mucho, ¿no es cierto? Y peor, ¿podría comer 1 kilogramo de sal? No, ¿no es cierto? Cambia. Entonces, quizás 1 kilogramo de arroz en la semana, de repente unos 200, 300 gramos de azúcar a la semana, de repente unos, por persona me refiero, no sé bien medir, pero podría ser unos 20 o 10 gramos de sal a la semana. Va variando, ¿no es cierto? Quiere decir que hay ponderaciones. Para la canasta familiar vamos a ponderar, vamos a establecer quién tiene más y menos importancia. Panes, seguramente muchos consumimos panes diarios. Proteína, hay que consumir, no siempre vamos a consumir pollo, de repente huevos, de repente pescado, y vamos a ir variando, ¿no es cierto? No es lo mismo todos los días, por eso que va a ir cambiando. Pero el arroz, en cambio, ¿se han dado cuenta? El arroz es más consumido, ¿está bien? El arroz es más consumido, por eso que de acuerdo a lo que más consumimos, allí viene ¿qué cosa? La importancia, la ponderación. Por lo tanto, hay artículos de primera necesidad y que son muy importantes en la canasta familiar. Muy importantes en la canasta familiar. Si sube, ¿cuáles son principalmente? Arroz, azúcar, leche, fideos, ¿no? Arroz, azúcar, leche, fideos y por ahí algún otro, menestras, ¿no? Muy bien, artículos muy importantes, muy importantes. Entonces, la canasta familiar tiene que ponderar. Ahora, por ahí alguno dirá, bueno, pero ahora me interesa a mí un celular, pero es un artículo de primera necesidad, no del todo, ¿no? Pero lo vamos a usar, pero no vamos a estar usando todo el tiempo comprando cada semana un celular, de repente cada ciertos meses para ir renovando equipos. O algunos prefieren usar algunas joyas, pero van a comprarse joyas todos los meses, todas las semanas, no. Entonces, por ahí aparece un televisor,
pantalla plana y ya, pero vamos comprando menos de esas cantidades que son cantidades suntuarias, artículos, digamos que le vamos a llamar de cierto lujo, pero la primera necesidad se usa bastante, mucho. Ahí viene la ponderación. Muy bien, y ahora hay muchas formas de establecer esos índices compuestos globales. Por ejemplo, para la canasta familiar, hay varios métodos, ¿no? Hay varios métodos. Entonces, vamos a describir ahora 3 formas, 3 métodos con los cuales se va a medir la ponderación en el índice compuesto. Muy bien. El primer método, el índice de las Peires. El índice de las Peires. Este índice de las Peires habla acerca de que las ponderaciones, o sea, las importancias, las ponderaciones, se debe tomar en cuenta las cantidades de los artículos en el período base, de los artículos en el período base, en el período que se toma como referencia. Por ejemplo, el 95, el 90, el 80, el 2000, tomado como base. Las cantidades deben ser tomadas de acuerdo al período antiguo, a base, a la que se toma como referencia. Esto es lo que considera el índice de las Peires. ¿Está bien? ¿Cómo sería la fórmula cuando hablamos de precios, de índice de precios en el estilo de las Peires? Vamos a ver. Índice de precios por el método de las Peires sería lo siguiente. Miren, P de precios, L de las Peires. Con el método de las Peires sería sumatoria de los precios en el año N, en el año que vamos a averiguar, multiplicado por las cantidades en el año tomado como base, Q sub 0. Miren, precios en el año N por cantidades en el año base, dividido entre sumatoria de precios en el año tomado como base, multiplicado por cantidades en el año tomado como base. Fíjense, las cantidades ambas son en el año base, sub 0, pero los precios son diferentes. Abajo en el año tomado como base y arriba en el numerador en el precio tomado en el año dado, en el que queremos averiguar. Pero todo esto multiplicado por 100 para que nos salga en porcentajes. ¿Está bien? Multiplicado por 100 para que nos salga en porcentajes. Fíjense bien, tanto en el numerador como en el denominador, las cantidades son en el año base. Miren, cantidades de artículos en el año base, en el periodo base. El numerador y el denominador son en el año base, pero arriba en el numerador los precios son en el año N, y en el denominador en el año base. ¿Está bien? Muy bien, esa es la formulita del índice de las Peires para los precios, tomado con el método de las Peires. No es el único método, ahora vamos a cambiar de método. Vamos a trabajar con el índice de Paschen. Vamos a ver. Índice de, con doble A, Paschen. Vamos a ver cómo trabaja este señor Paschen para hacer su índice de precios. Ahora las ponderaciones van a cambiar, van a variar. Vamos a ver, ponderaciones de las, igualito, cantidades, tomando las cantidades de los artículos en el periodo, ya no en el periodo base, sino en el periodo N, en el año que queremos averiguar. ¿Se han dado cuenta? Aquí en las Peires es en el año base, en el año tomado como referencia, quizás el 2000 o el 95, pero aquí en Paschen es en el año que queremos averiguar, quizás el 2010, el 2008, el 2015, ¿ya? ¿Está bien? Muy bien. Año base para las Peires, año N para Paschen.
¿cómo sería la fórmula? Va a variar un poquito, fíjense. Entonces, el índice de precios para Paschke, miren, cuando eran las Peides le poníamos P subíndice L. Cuando es Paschke ponemos P mayúscula y subíndice P de Paschke. Significa índice de precios para el señor Paschke. Vamos a ver, la fórmula sería sumatoria de precios en el año N multiplicados por cantidades en el año N entre sumatoria de precios en el año tomado como base entre cantidades en el año N multiplicado obviamente por 100. ¿Está bien? Multiplicado por 100. Miren la diferencia entre el índice de las Peides y el índice de Paschke. Para las Peides, tanto numerador como denominador tiene cantidades de año base. En el índice de Paschke, tanto el numerador como el denominador tiene las cantidades en el año N, en el año que queremos averiguar. ¿Se han dado cuenta? Diferente, ¿no es cierto? Son distintos. Tienen el mismo concepto. Podemos entenderlo, pero la diferencia está que la referencia para las cantidades, año base, las Peides, año N, Paschke. ¿Está bien? Muy bien, yo creo que estamos entendiendo claramente lo que son los índices. Ahora vamos al índice ideal de Fisher, el último que vamos a analizar. Índice ideal de Fisher. Para los que saben un poquito de inglés, ¿qué significa fish? Pescado, ¿no? Un pez. Fisher, pescador. Este señor debió pescar seguramente, era un pesquero, ingeniero pesquero era. Muy bien. Índice ideal de Fisher. Índice ideal de Fisher. Vamos a ver. Ahora, en este índice ideal de Fisher es un promedio geométrico de los dos índices anteriores. De los anteriores. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que es un promedio geométrico de los dos anteriores, tanto de las Peides como el de Paschke? Vamos a ver, veamos. Entonces, el índice de precios de Fisher, miren, cuando era las Peides es P sub L, cuando era Paschke es P sub P, cuando era Fisher es P sub F, indicando siempre como letra pequeña, como subíndice, la primera letra del apellido del que creó este índice. ¿Está bien? En homenaje a las Peides, subíndice L. En homenaje a Paschke, subíndice P. En homenaje a Fisher, subíndice F. P sub F. Índice de precios como Fisher nos sugiere. Sería, como es promedio geométrico, raíz cuadrada de, vamos a multiplicar el índice de las Peides multiplicado por el índice de Paschke. Y a todo eso le sacamos raíz cuadrada. ¿Está bien? Fíjense. Raíz cuadrada de P sub L por P sub P. Muy bien. Y entonces, esto va a ser igual a la raíz de... A ver, ¿cómo era la fórmula de las Peides? Esto, ¿no es cierto? A ver, sería sumatoria de P sub N, Q sub 0, sobre sumatoria de P sub 0, Q sub 0. Aquí le ponemos un corchete y a esto lo vamos a multiplicar por el índice de Paschke. Estiramos esta raíz. ¿Cuál es el índice de Paschke? Vamos a ver. Sumatoria de P sub N por Q sub N sobre sumatoria de P sub 0 por Q sub N. Y cerramos el corchete. Y cerramos también la raíz. Y a todo esto lo multiplicamos por 100. O sea, el señor Fisher se acomodó bien. Dice, no me peleo ni con las Peides ni me peleo con Paschke. Yo me pongo de acuerdo con ambos. Pero ¿qué hago? A lo que dice las Peides, lo multiplico por lo que dice Paschke, los multiplico, pero a todo eso le saco raíz cuadrada. Por eso es, ¿qué cosa? El promedio geométrico de las dos anteriores.
obviamente siempre multiplicado por 100, ¿para qué? Para que salga en porcentajes. ¿Listo? Hacemos un resumen entonces de los índices, sobre todo de los índices de precios, que son los que hemos analizado más, ¿no es cierto? ¿Qué cosa era un índice? Era un indicador del cambio de una o de más variables, ¿no? A través del tiempo, cómo han ido cambiando, cómo han ido, algunos tenían al principio más cabello, han ido quedando con menos cabello, cómo ha ido cambiando con respecto al tiempo, la frente ha ido creciendo. Muy bien, entonces ese es el índice, cómo cambian las cosas. Muy bien, pero había que hablar primero sobre índice. ¿Se acuerdan? Índice simple. ¿A qué nos referíamos con índice simple? Era cuando era una sola variable, ¿no es cierto? Una sola variable. Índice del precio, de repente, del pollo. Solo de la variable pollo. Muy bien, una sola variable. Y había que tomar base fija y base móvil. ¿Cómo era la base fija? Un año como referencia frente a un año que queremos averiguar. El año como referencia es el año dado, la base dada, la base de referencia. Y en cambio la base, y otro, la base móvil. ¿Cómo era la base móvil? Cuando siempre tomábamos solamente el año anterior, ¿no es cierto? El año anterior. Muy bien, entonces eso es índice simple. Pero también hemos trabajado lo más importante, el índice compuesto, que tiene que ver sobre algo más global y tiene que ver con varias variables. Por ejemplo, dijimos la canasta familiar, ¿no? Que tiene muchos componentes la canasta familiar. No solo comemos pollo, ¿no es cierto? No vamos solamente a un determinado producto. Elegimos diferentes productos y con diferentes ponderaciones, cantidades. Dijimos, no vamos a comer siempre 1 kilo de arroz y no vamos a comer 1 kilo de azúcar, moriríamos de diabetes. Y no vamos a comer siempre 1 kilo de sal. Pobre nuestro corazón. Son diferentes ponderaciones. Índice de las Peires, tomando como las cantidades del periodo base o de referencia. Índice de Pache, tomando las cantidades del periodo n, tanto numerador como denominador, y siempre multiplicado por 100. Y el índice ideal de Fisher, el pescador, el ingeniero pesquero. ¿Qué dice Fisher? Que debo multiplicar, ¿se pone de acuerdo con ambos? Raíz cuadrada del índice de las Peires multiplicado por el índice de Pache, ¿no? Las dos fórmulas multiplicadas, sacamos raíz cuadrada y lo multiplicamos por 100. Tenemos entonces la idea clara de lo que son los índices, tanto el índice simple como el índice compuesto. Bien amigos, de esa manera estamos terminando el segundo tema, índices, de la cuarta unidad, índices y series, en nuestra asignatura Estadística General en la Universidad Privada de Telesub. Con ustedes, su amigo, el ingeniero Luis Germán Jauregui del Águila. Muchas gracias.